El señor agarra un palito y empieza a dibujar en la arena. ¿Y si hacemos talleres para que todo el mundo encuentre su Ikigai? Y después me hace una rayita con un montón de puntos en el medio donde dicen, y después les damos asesoramiento y personas que los acompañen, y esto, el otro, hasta que lleguen a conseguir su trabajo de sus sueños y los ayudamos hasta encontrarlo. Le pedí 7 veces que me lo vuelva a explicar, nunca lo entendí, hasta que le dije, estoy para lo que vos quieras porque confío en vos. Y así se creó Ikibuntu, gente. Entonces eso es vibrar en tu Ikigai, poder trabajar a lo que te gusta, que además lo haces bien, haces un bien al otro y además te pagan. Y creo que todos, no solo los que pueden pagar un autoconocimiento o una terapia, son los que pueden tener su Ikigai. Todos. Y eso es lo que hacemos en Ikibuntu, que todo el mundo lo pueda lograr. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy volvemos a tener un episodio más de Ecos de Propósito, el podcast de Ikibuntu, donde a través de diversos testimonios intentamos ahondar en qué significa el propósito en la vida, ¿no? Y cómo construir una vida plena. ¿Cómo estás, Sebas? Hola, Silvi. Qué lindo estar de nuevo acá. Bueno, hoy vamos a meternos y bucear un poco en esta idea de Ikigai, esta palabra tan bella japonesa que quiere decir la razón de vivir o propósito de vida, que hace mucho sentido cuando uno lo encuentra porque le da como mucha plenitud, mucha alegría al despertarse, porque lo que a uno le toca hacer tiene que ver con justamente su propósito, su norte, y eso está muy vinculado con la calidad de vida y con la alegría. Y esto que es muy difícil de descubrir para muchos a cualquier edad, mucho más difícil todavía en la adolescencia, cuando los chicos tienen que decidir qué hacer cuando terminan su colegio secundario y empiezan a explorar. Y el proceso de descubrimiento del Ikigai, que está en algún punto relacionado con la vocación, requiere coraje para conocerse, invertir tiempo en mirarse adentro, y también coraje para salir a descubrir y explorar y aprender. Y tengo el enorme honor de presentar a mi querida amiga Natalia. Hola, Sebas. Una gran amante del Ikigai y gran divulgadora del Ikigai, y que, bueno, vamos a tener el honor de conversar con ella hoy. Hola, Nat. Hola, Sebas. Hola, Sil. Gracias por invitarme. Sí, exactamente, el Ikigai es esa razón de ser, ese levantarse todas las mañanas y estar contentos con lo que hacemos. Y como vos decías muy bien, la vocación, tanto que se busca en los adolescentes, es una partecita del Ikigai. Porque muchas veces traemos esa vocación, pero si no tenemos esa pasión y esa profesión y esa misión, nos quedamos un poquito cortos. Entonces, como bien dice Seba, yo trabajo mucho con adolescentes, esa búsqueda del Ikigai. ¿Y cómo arranca eso? Conociéndonos, en ese autoconocimiento, buscando adentro, que a veces en la adolescencia es muy difícil porque está todo más efímero, están las pantallas, es todo rápido, y el frenar y pensar qué quiero, si viene de mis papás, si viene de mis abuelos o viene de mí, es muy difícil, pero les juro que se logra. Se logra porque hay muchos adolescentes que están haciendo el Ikigai y están descubriendo algo un poquito más allá de su vocación, así que muy contenta con eso. Sí, es difícil en los adultos, mucho más difícil en los adolescentes. Lo que pasa es que en los adultos me parece que el proceso de autoconocimiento tiene mucha experiencia, porque uno ya vivió y aprendió cosas, le fue bien, le fue mal, vivió distintas situaciones. Cuando uno es adolescente, para descubrirlo, por ahí tiene mucho que ver también con el hacer, ¿no? El autoconocimiento tiene un poco que ver con el hacer, ¿o no? Sí, te diría que hay adultos que no descubren su Ikigai porque se quedan ahí y no lo buscan. Y los adolescentes están todo el tiempo preguntándose, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces están como ávidos para poder descubrirlo. Entonces no me quedo solo con los adultos. Creo que los adolescentes están hiper preparados para conocer su Ikigai. Y como lo trabajo yo es desde el mindfulness. Trabajo mucho con la neurociencia y el conocimiento de nuestro cerebro, de cómo funciona. Entonces el poder entender cómo funciona, qué pensamos, qué nos decimos, las cosas que nos dicen y qué nos creemos, todo eso tiene que ver con el Ikigai también.
Y los adolescentes están en un momento de, tal vez, soltar un poco a los papás, pero empezar a creerle a sus amigos. Y están en ese pasito de empezar a creer en ellos. Cuando empiezan a creer en ellos es donde realmente pueden encontrar su Ikigai. Confío plenamente en los adolescentes. Los adultos sí tienen tal vez más camino hecho, pero el adolescente está a flor de piel para descubrirlo. Y ahora, qué difícil en esa edad, 16, 17, cuando empiezan, como nos ha pasado a nosotros, a pensar en su futuro post-colegio y la posibilidad de encontrar herramientas, alguna brújula que los ayude a pensarse. Mira, acaba de decir la palabra, brújula. El Ikigai es una brújula, no es que llegás a algo, es un camino. ¿Sí? Entonces, de repente vas pasando por lugares, te podés ir desde un camino para un costadito y podés volver. Si tenés esa brújula, es mucho más fácil equivocarse y volver. Y siempre lo que digo, cuanto más nos equivocamos, más cerca del Ikigai estamos. Porque salimos de nuestra zona de confort, probamos cosas que no nos gustan, que sí, y podemos encontrarlo. De hecho, mi Ikigai lo encontré con una caída. Lo encontré cuando me separé, pensé que yo ya tenía mi vida armada. Me caso, trabajo un poco como para ayudar, me ocupo de mis 2 hijos, hasta ahí. Cuando me separo, de repente empiezo a ver qué hago ahora. Empecé a hacer muchos trabajos de autoconocimiento, talleres. En una terapia, la terapeuta me da un libro sobre los 4 temperamentos y lo empecé a leer y dije, esto es para comunicarle al mundo, no me puedo quedar yo sola. Y lo empecé a comunicar. Y después empecé a hacer otros talleres y dije, esto está buenísimo, tenemos que comunicarlo también. Cuando llega la pandemia también, yo daba teatro. ¿Cómo hago teatro con una computadora que no tengo? Porque no tenía computadora. Sí, gente, no tenía computadora. Me tuve que comprar una computadora, aprender a usar la computadora, aprender a hacer un power para poder comunicarle a mis alumnos y traspasar la pantalla con el teatro. Y dije, tengo que ahondar más. Hice una diplomatura en neurociencia y empecé a pasarle a mis alumnos por la pantalla todo lo que era la neurociencia. Después hice me recibí de coach internacional de Ikigai y hacer el Ikigai online. Y fue una caída porque también la pandemia fue algo como medio bajón. Pero si uno lo transforma, puede ser excelente. En mí fue descubrir mi Ikigai, que es comunicarle al otro que puede estar bien. Comunicarle al otro la pasión y comunicarle al otro que todos vinimos para algo. Así que de una caída podemos salir. Parece que uno tiene como ser humano, por lo menos en lo que es la existencia en este planeta, la responsabilidad. Hablamos mucho de encontrar el Ikigai, descubrir el Ikigai. O sea, parece que en algún momento de la vida es algo que debemos hacer, que es inherente a la vida misma. ¿Es así? Y que además cuando uno lo encuentra, bueno, un poco siguiendo lo que decías, es natural que uno lo derrame sobre las otras personas. Es decir, descubrí algo, te muestro lo que descubrí, ¿no? Exacto, lo que pasa es que no es algo que uno encuentra, es una brújula que te va llevando y cada vez van viniendo más cositas y más cositas. Y si vos tenés esa sensación de compartir lo que vos aprendés y lo que sos con otro, ahí estás en el camino de Ikigai propiamente dicho, porque esa es la misión. Yo tengo mi pasión por hacer algo, pero si esa pasión no la alineo con mi profesión, con mi vocación y con mi misión, si no está alineado, y ahí es donde no estaría en mi Ikigai. Pero es un camino, porque hay mucha gente cuando hacemos este taller que en general lo que les cuesta es en la parte de ganar plata, ¿sí? De valorarse. Y la valoración es la autoestima. Entonces, saber, lo que estoy haciendo está bueno y lo tengo que cobrar. Como lo tengo que cobrar, lo comparto, pero lo cobro. Entonces es encontrar en dónde estoy parado en mi Ikigai. ¿Sí? Contá, perdón, Nat, cuando vos decís ganar plata, digamos, ¿cómo se diagrama el Ikigai? ¿Cuáles son los círculos? Bien, son 4 círculos que lo que nosotros hacemos primero es descubrir cuál es nuestra pasión. ¿Sí? Con preguntas, trabajo mucho desde el mindfulness. Esto es lo que quería contar antes para que lo entiendan. Hay muchas maneras de hacer el Ikigai. ¿Sí? Ustedes se meten en el teléfono, puede ser contestando preguntas, pensando, que te hagan preguntas y vos las contestás. Yo trabajo mucho desde el mindfulness. ¿Por qué? Porque si vos haces preguntas vas al neocórtex. Y el neocórtex está muy como empapado con lo que vemos, lo que nos dicen, como que no ahondás. En cambio, cuando vos... La respuesta automática, digamos. Exacto. En cambio, cuando vos cerrás los ojos y te voy llevando a
hoy, a unos 3, 4 años atrás, cuando estabas en la facultad, cuando eras más chico, cuando tus papás te decían cosas, el cerebro se cree que está ahí y empiezan a aparecer cosas que vos en tu neocórtex, en tu memoria de corto plazo, en tu memoria de trabajo no está. Haciendo ese trabajo vas para ahí y de repente cuando volviste decís, ¡ah! Se me vino la idea, tengo una chica que le hice hacer el Ikigai hace poquito y me dijo, me vino la idea de escribir que tenía hace un montón y no la tenía fresca. Entonces todo lo que estaba haciendo lo bajó y me dijo, voy a escribir un libro sobre todo lo que yo sé. Ese es mi Ikigai, salió pero chocha. Entonces eso es como una brújula. Y después vas agregándole cosas y tal vez te podés correr y podés encontrar otro Ikigai que se una a tu otro Ikigai. Entonces no es algo, no es un compartimiento estanco, es un camino. No sé si eso se entendió. Se entiende. Sí, hay un irlandés que es el que hizo el dibujito de estos 4 círculos. Hay un círculo que es lo que amás hacer, otro es lo que haces bien, otro es de lo que puedes vivir o ganar plata o cobrar, ganar plata o lo monetizás, y el cuarto es lo que el mundo necesita. Y lo que dice esta interpretación es que cuando uno está en la intersección de esos 4 círculos, es decir, cuando uno tiene una actividad principal, un trabajo que tiene que ver con lo que sé hacer, lo que amo hacer, lo que el mundo necesita y además me pagan, por eso es mi trabajo, uno está en su Ikigai. Esto como para aclarar esto de los 4 círculos y de lo que vos decías, Nat, respecto a la brújula, a ver qué opinás, porque a mí me parece que el Ikigai puede ir variando con el tiempo. Uno en un determinado momento puede estar en una línea y después la vida misma te puede llevar a otro lado, ¿no? De hecho, sí, yo cuando volví para atrás y me autoanalicé, me vivo autoanalizando. Pobre este cerebro es un... Preguntarse, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pobre mis hijos, gracias que me bancan, y a mis amigas y todo. Yo en un momento pensé que mi Ikigai era el teatro, ¿sí? Era lo que me apasionaba, lo que hacía bien, podía cobrar con eso, me subo a un escenario, hago reír a la gente, le gusta. Mi misión es mi Ikigai. Y después me quedó corto. Me quedó corto y empecé a descubrir que me gustaba escribir guiones, pero no cualquier guión, guiones que dejen un mensaje. No me gustaba que me den un guión y decir a los chicos, actúen este guión que ya está hecho. No. Conocí a mis alumnos, una vez que los conocía, decía, puedo escribir sobre esto. Y empecé a escribir guiones sobre ellos. Aquellos que eran más tímidos, los ponía, por ejemplo, como main characters, más tiempo en el escenario, a decir menos cosas, pero porque se sentían más seguros. Y aquellos que eran más desenvueltos, los ponía a entrar y salir y tal vez a decir más. Pero ahí descubrí y dije, claro, mi Ikigai no es yo arriba del teatro. Me gusta a mí que el otro brille también. Y me encantó y fui con eso. Y después dije, no, el teatro me queda corto. Y empecé con la neurociencia. Porque dije, no todo el mundo quiere ser actor o actriz. Entonces empecé a dar educación emocional a base del teatro, porque todos podemos tomar la vida como un teatro. Querés, qué sé yo, le digo a mis alumnos, querés hablar con un chico. Tenés que tener técnicas para hablar y animarte. Querés después, en la facultad, presentar oratoria y gestión. Después querés ir a buscar un trabajo, ¿sí? En una entrevista. También, todo eso también es teatro. Dije, es ahí. Y ahí es donde empezó como a cambiar un poco mi Ikigai y empecé a enriquecerlo con más talleres y más cursos. Y bueno, creo que ahora mi Ikigai es poder motivar al otro a que encuentre su razón de ser y saber que todos venimos para algo. Todos. Y que no se bajoneen, porque de un bajón siempre subimos. Bueno, creo que en lo que de tu experiencia personal uno va como evolucionando. Bueno, ya agotaste una etapa propia y vas que es inherente a la vida, ¿no? El ir evolucionando. Mencionaste las neurociencias y ¿cuál es la vinculación con las emociones? ¿No? Porque uno como que piensa que el terreno mental va por un lado y lo emocional va por el otro, pero sin embargo se pueden potenciar y mucho y además están súper relacionados. ¿Cuál fue tu descubrimiento en lo práctico, ¿no? Cosas que podemos entender todos. Que puedas decir sobre esa vinculación que existe. Yo a mis alumnos les hago una pregunta. ¿Qué significa ser Homo sapiens sapiens? Entonces dicen, primer hombre. Hombre, bien. ¿Y sapiens qué es? Digan sapiens varias veces. Sapiens. El hombre que piensa. ¿Y por qué? Lo tuve que hacer, perdón. Bien. ¿Y por qué sapiens? Porque es Homo sapiens sapiens. Y el Homo sapiens es el género, la especie, mejor dicho. ¿Y sapiens qué piensa? ¿Y por qué 2 veces puse piensa? Y no sé, decímelo vos. Bien, porque pensamos sobre lo que pensamos. Claro. Somos seres metacognitivos. Podemos pensar sobre lo que pensamos y podemos pensar sobre lo que sentimos. Entonces, yo, por ejemplo,
me enojé con mi hijo porque cerró fuerte la puerta. Instintivamente voy a tener ganas de matarlo porque se lo dije 20 veces, pero pienso en mi emoción, tengo ganas de matarlo, lo habrá hecho sin querer, vino apurado, entonces pienso sobre lo que estoy pensando, pienso sobre mi sentimiento, bajo, digo, gordo, es la 19ª vez que te pedí que cierres bien la puerta, podrías hacerlo bien, mamá, perdón, fue el viento, listo. Entonces, pensar sobre lo que pensamos y pensar por lo que sentimos nos hace seres mucho más responsables para actuar. Si no somos animalitos, si reaccionamos en la primera. Y el animalito, somos animalitos porque tenemos nuestro cerebro reptiliano, que es el que nos hace saltar. Entonces, vos me preguntabas sobre las emociones, tenemos el reptiliano, que es el que nos hace ir al baño, tengo frío, tengo hambre. El neocórtex, que nos hace pensar cómo podemos actuar mejor. Y el límbico, que es el que tiene todas las emociones. Es una cajita que tiene millones de emociones y cada uno tiene la suya. Entonces imagínate que somos todos seres distintos, que nos relacionamos con diferentes límbicos. Entonces no hay nada más lindo de poder entender el límbico del otro. ¿Cómo? Pensando con el neocórtex la manera de reaccionar, siendo empáticos. No sé si fue muy complejo. No. ¿O se entendió? Yo creo que se entendió. Mis alumnos me reentienden. Entonces nosotros también. Bien. Te hago esta pregunta, porque vos sos una de las pocas personas que he conocido que hace educación emocional para chicos, ¿no? Que yo creo que es algo vital. No solo eso, sino que yo creo que debería haber una materia obligatoria desde sexto grado hasta quinto año que se llame felicidad. Porque en definitiva se supone que todos queremos ser felices y todos queremos que nuestros hijos sean felices, pero que nadie nos enseña. Y la felicidad depende de las emociones. ¿Cómo correlacionás tu experiencia en esta lógica de emoción, pensamientos, emociones, felicidad? Bien, a ver cómo te contesto todo eso. Bien, primero y principal, enseño, gracias a Dios, el colegio me dio la apertura de mezclar teatro con emociones, que yo siempre digo que doy educación emocional a base del teatro, porque si yo me quedo hablando de las emociones, no las pasamos por el cuerpo. Entonces, trabajamos con el teatro, con el cuerpo para vivir las emociones. Entonces, trabajamos con las 6 emociones básicas, que están en Intensamente. Y ¿cuáles son? Recordanos. Es felicidad, enojo, furia, asco, tristeza, sorpresa y me queda una. Ya dije asco, sorpresa, felicidad. Miedo. Y miedo. Bien. Estas 6 las tiene todo el mundo. Siempre les digo, imagínense un ruso, imagínense un alemán, imagínense un argentino. Y se cruzan por la calle y hacen así. ¿Qué están entendiendo todos? Una sonrisa, ¿sí? Que estás contento. Porque son emociones básicas que son innatas, nacemos con esas emociones. Por eso, cuando ponemos una cara, somos responsables de esa cara, de lo que transmitimos y de lo que el otro siente. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar mucho las emociones. Y de estas 6 emociones básicas salen casi 315 emociones más. Que son una combinación de todas estas, ¿no? Exactamente, y el ambiente también, y el entorno. Entonces, hay mucho por aprender por entenderlas. Y hay un ejercicio que yo siempre les hago a mis alumnas, les pongo música, a mis alumnos, es música, les digo que se acuesten, meditamos y que empiecen a registrar qué emociones sienten. Cuando se levantan después de escuchar esta canción, escriben las emociones que sintieron entre 3, 5 y 6 y después que les pongan como un porcentaje. Frenen. Entonces, ¿qué sentí? Alivio, alegría, tristeza, nostalgia. ¿Cuál fue la que más sentiste? Nostalgia. Después alivio y la que menos sentí fue tristeza. Al poder poner porcentaje, uno después puede trabajar mucho mejor en esa emoción. Entonces lo mismo pasa cuando tuviste un tema en el trabajo. Venís a tu casa y no, porque mi jefe me dijo esto para frenar. ¿Qué sentís? Ira. ¿Qué más? Frustración. ¿Qué más? Y tristeza. ¿Qué más? Miedo que me echen. ¿Cuál es la que más sentiste? Miedo. No era ira. Entonces al saber y ponerle porcentaje podés trabajarlo mejor con un montón de técnicas. Y eso, cuanto más chico sos y más lo trabajás, más hábito se genera. Así que así es como lo elaboramos. Ahí me dijiste algo que me hizo acordar algo que leí. Contame qué pensás. Y es que cuando vos le ponés una etiqueta, un nombre a una emoción, la amígdala se desinflama, pierde excitación, pierde potencia y la emoción decrece.
Y eso sucede, bueno, en cualquiera de estos ejemplos que estás dando, sobre todo si es una emoción de las desagradables o negativas, de las que no son agradables tener. Entonces, ¿qué pensás de eso? De ponerle una etiqueta, un nombre a la emoción, de escribirla y que te baje. Mira, vos lo dijiste recién, Sebas, cuando la nombrás, la pasaste al neocórtex. Al pasarla al neocórtex, la podés manejar, porque el neocórtex es el cerebro consciente, el cerebro reptiliano y el límbico son el inconsciente, los que vos no podés manejar. Entonces, cuando vos frenás y decís, siento tristeza, la tristeza es esto, y la tristeza está buenísimo, porque nos hace conectar con nosotros. Vos dijiste muy bien, emociones agradables y desagradables, no son malas y buenas. El asco te está poniendo un freno, esto no me gusta. La tristeza te está diciendo, frená, conectate. El miedo te está diciendo, ojo, cuidado. Entonces hay que darle bolas, no es que yo quiero estar siempre feliz, esas personas que están siempre, estoy todo bien, y siempre arriba. Es mentira. Pasamos por todas y cuanto más pasemos por más emociones, es mejor porque más nos conocemos. Por eso está muy buenísimo etiquetarlas para poder entenderlas, para poder trabajarlas. Sí, pero ahí hay como, a mí me parece, ¿no? Sí. Como dos cuestiones. Una, viene un pensamiento, aparece la emoción, aparece la reacción o la respuesta, eventualmente la interpretación de esa emoción. Pero siempre la emoción viene después de un pensamiento inmediato anterior o que está en el subconsciente porque es producto de mi modelo mental, de un mandato, de algo que está en mi cabeza y que por ahí no recuerdo. Entonces, cuando viene la emoción, hay que gestionar la emoción. Pero uno tiene posibilidad, desde tu perspectiva, de influir en las emociones que van a venir a partir de cómo diseño mi modelo mental para que me traiga pensamientos de abundancia, por ejemplo, o de agradecimiento, por ejemplo, o de... Bueno. 100%. Igual te voy a decir una cosa. Yo estoy todo el tiempo escuchando podcasts, por ejemplo, Stanislao Bacharta, Mariana Estampé, escucho un montón de personas y cada vez se va estudiando cada vez más. No solo los pensamientos vienen de emociones, sino las emociones vienen de pensamientos. O sea, es como cíclico. Yo con el cuerpo, ¿sí? Poniéndome el cuerpo todo torcido, metiendo el pecho para adelante, bajando la mirada, arrastrando los pies, puedo generar una emoción. O sea, desde mi postura puedo generar una emoción. Desde mi pensamiento, decir, estoy mal, y poner una postura, ¿sí? Y achicarme, genera una emoción. Y desde una emoción puedo generar un pensamiento, o sea, desde los dos lados. Y como bien decís, la gratitud y la meditación son dos herramientas milenarias estudiadas por la ciencia y por un montón de otros estudios que pueden cambiar una emoción casi instantáneamente. Si vos yo de hecho me levanto agradeciendo y me voy a dormir agradeciendo. Ahora, aparte de agradecer, hago las 7 frases de Tony Robinson. Voy a tratar de acordármelas porque es una manera de rechipear la cabeza, como vos decís. Y no decirlo de memoria, sino, lo hice el otro día con mis alumnas y les encantó, es decirlo y sentirlo, a ver si me las acuerdo. Elijo ser feliz, estoy agradecido por todo lo que tengo, decido seguir aprendiendo y mejorando, abrazo los conflictos como oportunidades de crecimiento. Con el otra, decido darle al mundo lo mejor de mí. Ay, ahora no me las acuerdo. Pero bueno, las tengo ahí. Cuando me las olvido, las leo. Pero son 7 frases que te hacen cambiar la mente y levantarte totalmente distinto. Antes de agarrar el celular, antes de irte a lavarte los dientes, antes de hacer gimnasia, que todo está buenísimo, menos el celular, es decir estas 7 frases para levantarte con un cerebro pero totalmente renovado a la mañana. ¿Y es cierto que tu primer pensamiento influye mucho en cómo viene tu día? Totalmente, pero lo podés cambiar. Si te levantaste con un pensamiento no muy positivo, darte cuenta y cambiarlo, porque si no, de repente me levanté y pisé algo en el piso y me dolió y largué un rosario de malas palabras, ya me arruiné el día. No, puedo decir, bueno, qué suerte, me di cuenta que yo a la noche tengo que correr todo lo que está en mi cama para no levantarme y pisarlo. Entonces, uno lo puede ir cambiando. Recién hablabas de la felicidad y dijiste que todos sean felices. Para mí la felicidad es lo que nosotros hacemos con la realidad que nos toca. No es la realidad, sino lo que yo hago con la realidad que me toca. Yo me separé y creí que se me iba el mundo ahí. Con esa separación, ¿qué hice
empecé a estudiar, empecé a transformarme, empecé a decir, de un bajón puedo salir. En pandemia me dijeron, tenés que dar teatro con una computadora. Casi me infarto, pero panic attack me agarraba, no podía más. Dije, tengo que transformar esto. Y bueno, y lo transformé. Y otra de las cosas también fue, en el colegio donde yo trabajo, yo quería agarrar todos los cursos, de primero a sexto. Y me decían, no, agarrá los primeros cursos que estás bien ahí. Y yo insistía, pero yo quiero hasta quedarme y trabajar en todos. Me seguían diciendo que no, hasta que un momento dije, pará, te están diciendo que no. ¿Qué quiere decir? Y empecé a mirar por otro lado y ahí fue donde creé Icebreaker hace más de 13 años, porque dije, si acá hay un no, puede haber un sí en otros lados. Y empecé a meter todo esto que yo quería meter en Icebreaker, donde yo trabajo con universidades, con empresas, con otros colegios, doy perfeccionamiento docente, y trabajamos con Icebreaker en Ikibuntu, que mi amigo Sebas me invitó a participar, es donde hacemos talleres de temperamentos, taller del ego, taller de conocernos, el taller de Ikigai, todo en Ikibuntu. Así que un no en un lado es un sí gigante en otro, gente. Hiciste acordar una anécdota. Contá cómo nos conocimos. Bueno, tengo muchas anécdotas. Me encanta ir a bailar, a bailar. Ponen música y yo no paro de bailar. Fui con un par de amigas a bailar y una de mis amigas conocí a Sebas, que estaba con otro amigo mío ahora, con Guille, que lo saludó a Guille. Y empezamos a charlar de la vida. Ellos charlaban y yo miraba para un lado, para el otro, quería ir a bailar. Seguían charlando de la vida. En un momento me pongo a charlar con Sebas para hablar de las cosas y no sé qué, le digo, sí, ¿leíste algún libro? Sí, el libro del Ikigai. Sebastián, creo que se le cayó la mandíbula, se le abrieron los ojos, dijo, ¿qué? ¿Conoces el nombre Ikigai? Esto hace, no sé, un montón. Sí. Un montón. Y nos sentamos ahí, me olvidé de bailar y todo, tomando... Medio un boliche, 3 horas hablando de Ikigai. De Ikigai, y hablando, no podíamos más. Y los otros bailaban, nos miraban, no podían creerlo. Pasan los días, obviamente nos seguimos hablando, y le digo, che, ¿no estás para escribir un libro de Ikigai? Porque el que leí yo me quedó como un poco corto. Y él, que es lector nato, que se lee como, no sé, ¿cuántos? 50 libros por año. Entre 30 y 40. 30 y 40. Bueno, 30 y 40 yo no sé si llego a uno, porque tengo de dislexia, gente, me cuesta un montón, pero ahora vamos a hablar de ese tema. Digo, escribamos un libro. ¿Y qué hizo el señor? En vez de ir al libro, fue algo un poquito más allá. Íbamos caminando por la playa, en unas vacaciones que tuvimos ahí, que nos encontramos, y el señor me hace una pregunta. Me dice, ¿vos sentís que diste lo mejor de vos en este mundo? ¿Que das lo mejor al otro? Digo, pará, déjame pensarlo, porque estoy en la playa. Y pensé, digo, a ver, cuido a mis hijos, les charlo, les doy técnicas para ser mejor personas. A mis alumnos también. Creé Icebreaker para ayudar al otro. Sí, Sebas, obvio, sí. No, yo no, me dice. Ay, Chan, ¿y ahora qué? No, yo creo que vos pudiste lograr encontrar tu razón de ser y tu Ikigai, pero no todo el mundo lo tiene y no todo el mundo lo logró. El señor agarra un palito y empieza a dibujar en la arena. ¿Y si hacemos talleres para que todo el mundo encuentre su Ikigai? Y después me hace una rayita con un montón de puntos en el medio donde dicen, y después les damos asesoramiento y personas que los acompañen, y esto, el otro, hasta que lleguen a conseguir su trabajo de sus sueños y los ayudamos hasta encontrarlo. Le pedí 7 veces que me lo vuelva a explicar, nunca lo entendí, hasta que le dije, estoy para lo que vos quieras porque confío en vos. Y así se creó Ikibuntu, gente, que en el primer año ganamos 2 premios y seguimos y éramos 2, fuimos 4, 6 y ahora somos como 80, no sé cuántos son. Sí, muchos. Un montón. Así que de un sueño, si vos lo trabajás, se llega a la realidad, que es Ikibuntu, creado por mi amigo Sebas, y que confíe en él. Pues no le entendí nada, pero confíe en él. Y acá estamos. Años después, con Ikibuntu. Sí, 3 años después. 3 años después. 3 años después, sí. Tratando de aportar nuestro granito de arena para acompañar a la gente en su proceso de autoconocimiento y desarrollo personal y laboral, que es lo que ofrece justamente Ikibuntu y que tiene como uno de sus verticales de conceptuales el Ikigai, que es esto que nos unió con Nat cuando nos conocimos y bueno, que tanto trabajás, que tanto estudiaste. Que me encanta.
y que es parte de la oferta que tenés en Icebreaker. Exacto. Contame un poco más qué hace Icebreaker. En Icebreaker tenemos como muchos módulos para trabajar, muchos desde conocer nuestro cerebro para vivir mejor, gestión emocional, temperamentos, motivación, creatividad, estrés y resiliencia, felicidad hedónica y eudamónica, que es, una cosa es el placer y otra cosa es la felicidad. Porque lo que confunde mucha gente es estar en placer constante, estar con la dopamina al mango. La dopamina está bueno porque es uno de los neurotransmisores de felicidad, pero mucha dopamina mata neuronas. En cambio, la serotonina, que es la de la calma, la de la tranquilidad, la de conectar, encontrar nuestro ikigai, ¿sí?, genera cada vez más neuronas. Entonces es conocer y entenderlo, porque si uno entiende, puede seguir adelante y puede manejarlo. Si uno no entiende, es imposible. Entonces trabajamos todo eso, trabajamos con el ego, también un taller que acabo de armar hace poquito, y el Ikigai, propiamente dicho. Me acuerdo una vez que hice el taller de Ikigai no me acuerdo si era La Juanita o en algún barrio, eran 30 y pico de chicos, escribiendo y conectándose, dibujando su Ikigai, hasta que se acercó una con lágrimas en los ojos y me dijo, yo sabía que tenía que ser abogada. Eso creo que valió el día entero. De los 35, una que se me acerca a decir eso es mi Ikigai, el poder hacer que el otro se dé cuenta que tiene su Ikigai. Y es fascinante porque yo puedo trabajar horas y horas y no te cansás cuando trabajas, porque no trabajás cuando haces lo que te gusta. Vas con el flow. No sé si es más claro. Sí, yo ahí, bueno, a vos te lo conté, mi experiencia personal, yo toda mi vida entendí el trabajo casi como un hobby, porque siempre lo disfruté mucho y me parecía algo como muy natural. Y por eso cuando conocí la palabra Ikigai hace un montón de tiempo dije, bueno, yo resueno mucho con esto y me siento como muy identificado. Pero bueno, también vi que no era la norma, que no todo el mundo le pasaba lo mismo, y a partir de ahí inicié este camino de investigación y exploración, y después de esto que estamos armando desde Ikibuntu. Porque nosotros nos encontramos en cierto sector poblacional que casi el 100% de la gente considera que trabajar de lo que te gusta es un privilegio de ricos, que es una creencia recontra mega espantosa que limita, por supuesto, infinito las posibilidades de tener una calidad de vida digna. Si uno cree que trabajar de lo que te gusta es una utopía o es una cosa realmente inhallable o inllegable. Y yo tengo la convicción de que no es así, de que todos tenemos la posibilidad de honrar nuestros talentos, ponernos a disposición de los demás, de monetizar esos talentos, que en definitiva es parte de lo que dice el Ikigai. Ken Robinson construye el concepto de elemento, donde junta lo que uno sabe hacer y lo que uno le gusta hacer, que es una parte del Ikigai. Y cuando uno trabaja en su elemento, casi que tu trabajo es un hobby, que además remunerás. Hay un futbolista, no quiero decir el nombre porque me parece que le chingo cuando lo recuerdo, pero que... Pero buscame. Sí, me sale decir uno, pero no sé si es que vino un periodista después de haber jugado un partido y le pregunta si no estaba enojado con la FIFA o con la Conmebol o con quién, que lo hacía jugar 2 partidos seguidos y jugar el miércoles y el domingo, y el tipo le respondió, pero ¿en serio yo tengo algo para quejarme? ¿En serio crees que yo tengo algún derecho a quejarme? Hago lo que me gusta y encima me pagan. Bueno, es eso. Y eso en definitiva es el Ikigai. Hacé lo que te gusta y encima te pagan. Bueno, eso me hiciste acordar lo que llegan las vacaciones el año pasado y un grupo de chicas de tercer año vienen y me preguntan, Nat, ¿estás contenta que llegan las vacaciones? Sí, pero yo siento que vivo de vacaciones. Yo soy feliz cuando voy a dar clases. Obviamente tenés a veces un día más o menos, un grupo que es más difícil que otro, pero hasta un grupo difícil decís, ¿qué me quiere enseñar este grupo? Que puedo dar más, que yo tengo que correrme de mi zona de confort y aprender más. De hecho, con un grupo yo no puedo planificar el año entero, voy planificando el día anterior, porque es un grupo que lo necesita. Y a mí me hizo salir de mi zona de confort y seguir investigando y seguir descubriendo más cosas mías sobre mi Ikigai. Entonces yo amo las vacaciones, y sí, pero en las vacaciones también trabajo, que quiere decir, creo más contenido, busco más talleres para compartir con el otro. Entonces eso es vibrar en tu Ikigai, poder trabajar de lo que te gusta, que además lo haces bien, haces un bien al otro y además te pagan. Y creo que todos, no solo los que pueden pagar un autoconocimiento o una terapia, son los que pueden tener su Ikigai. Todos. Y eso es lo que hacemos en Ikibuntu, que todo el mundo lo pueda lograr. Exacto.
vuelvo un paso para atrás. Dale, vuelvo un A paso ver para qué te atrás. parece esta idea. Sí. Volviendo a la felicidad. Ay, Dios, una idea. Y porque la felicidad es algo que está desde el origen de la filosofía en el centro del pensamiento. Y no hay una única definición. Y vos recién decías si está con el placer o con... Sí. Bueno, hay infinitas definiciones, y incluso hay algunos que creen que la felicidad no existe, sino que es una utopía. Algunos creen que está al final, algunos creen que está en el camino. Bueno, yo tengo la convicción de que la felicidad es un estado, con lo cual tiene una duración determinada, puede durar mucho o puede durar poco, pero es un estado alcanzable, por supuesto sí existe, y se logra cuando el balance emocional es mucho más positivo que negativo, cuando la mayoría de las emociones son las emociones de abundancia, llamémoslo así. Sí. Lo cual presupone que la batalla de la felicidad se gana en las emociones. Uh-huh. Y si, como recién hablábamos, las emociones dependen de los pensamientos, entonces la felicidad se gana en los pensamientos. Y en definitiva ahí va algo que vos dijiste, elijo ser feliz. Esta frase de Tony Robbins, sí. Yo elijo ser feliz. Yo tengo la convicción, en función a esta definición que construí, de que claro que la felicidad es una decisión que no depende de lo que nos pasa, sino de cómo respondemos a lo que nos Exacto. pasa. Y que si uno mira la felicidad como un estado y lo mira en un periodo largo de tiempo, incluso los momentos duros, incluso los momentos de escasez, los momentos difíciles, los momentos de dolor, no distorsionan el estado de largo plazo de felicidad. Exacto. Bueno, ¿qué te resuena eso? Mi amigo, no sé si lo conocen, él para decir algo cortito da vueltas y vueltas, yo ya lo conozco, entonces tengo que ir tratando de registrar a dónde quiere ir. Ahora para que tengo que registrar todo lo que dijiste. Sí. De hecho, el estudio de la felicidad es el estudio más largo de la historia. Duró más de 80 años, ¿sí? Hubo gente que ha muerto en el camino y se han pasado este estudio para descubrirlo. Y descubrieron que no es el éxito económico, no es lo material, ¿sí? Sino es este autoconocimiento, es el conocer a dónde nosotros vibramos, ¿sí? Y como bien decías, uno cuando se conoce puede aceptar ciertas cosas. Yo, por ejemplo, tengo un temperamento de fuego y de aire, muy para afuera. Y al reconocerlo, yo puedo decidir qué quiero cambiar. Entonces, yo sé que estoy todo el tiempo tin, pero a veces no me sirve, porque necesito conectar. Entonces, al conocerme, puedo decir, ahora voy a chilear. Y respiro profundo y voy a chilear. Chilear. Sí, pues trabajo con adolescentes, chilear, cringe, okay. Jede. Me empiezan a salir palabras adolescentes, ¿qué voy a hacer? Muy bien. Y entonces el autoconocimiento es, creo que el camino más corto, que no es corto porque es eterno, no, podemos conocernos hasta el día que nos muramos, hacia la felicidad. Y esto también me preguntaban mis alumnas y amigos también me decían, ¿vos yo te hago más feliz? Al estar conmigo estás más feliz. No, yo soy feliz. Y estoy con vos y comparto tu felicidad, obviamente vamos a estar más felices los dos o vamos a pasarla mejor. Pero también puedo pasarla mal, puede pasarme algo malo, ¿sí? Puedo tener una desgracia, como nos pasa a todos, o me pueden echar el trabajo, puede morir algún familiar, o puedo cortar con mi pareja, o a mis hijos les puede pasar algo, lo que sea. Obviamente me voy a poner triste por esa situación, pero no voy a dejar de ser feliz, ¿sí? Eso es lo importante. Y algo que le digo mucho cuando hacemos talleres es la gratitud de hasta lo que no me gusta también está bueno, ¿sí? Es agradecer. Bueno, agradezco que me dijeron que no en este trabajo porque sé que viene algo mejor. Entonces, buscarle siempre ese como el vaso lleno, ¿no? El de estar siempre pim para arriba, no, sino conectar. Pero creo que eso es importantísimo para poder ser una persona feliz, optimista. ¿Sí? Bueno, pero eso requiere como bastante sabiduría, ¿no? Cuando uno... trabajo, sí. Sí. No es fácil. Aprendido bueno, cuando viene una mala, en base a la experiencia anterior y lo que uno ve también de otros, saber que eso que viene, que uno presupone malo, puede ser una ventana de oportunidad para aprender, para crecer, para que aparezca otro trabajo, para conocer a otra persona, depende de lo que te haya pasado, ¿no? Sí. Sin dejar de dudarlo, porque... Las emociones, por supuesto, hay que atravesarlas. Una vez que entran, hay que atravesarlas. Pero es bastante más, me parece, eficaz si uno mira esos contratiempos con mentalidad de abundancia. Sí. Esto algo me viene a enseñar.
de esto algo bueno voy a sacar. 100%. Si termina todo lo que... Para que nazca algo nuevo, lo viejo debe morir. Esta muerte de este vínculo, de este trabajo, de lo que fuera... Me va a traer otras cosas. Me puede habilitar el nacimiento de algo que, caso contrario, no lo hubiera hecho. Y algo me preguntaste hace un rato que ahora me viene a la cabeza, porque yo voy de a poquito, me va cayendo todo lo que dijo Seba de a poquito. Que lo aprendí en los talleres de 8 encuentros con Ikibuntu, es reconocer nuestro superpoder y nuestra kriptonita. Porque vos al reconocer la kriptonita, no voy a decir cuál es la mía, la gente que me conoce la sabe, cuando vos reconocés la kriptonita, qué es lo que te hace sacar energía, sacar poder, la podés evitar. ¿Sí? No voy a ser muy específica, pero a mí hay algo que me molesta. Mi kriptonita es la injusticia, los malos modos y... ¿cómo se llama? Cuando te tratan mal. Maltrato. Sí, un maltrato. El maltrato, que tal vez puede ser en chiste o no en chiste, el maltrato a mí me hace como un nudo, ¿sí? Y se me baja la energía, o sea, baja la energía y me quedo chiquitita, vuelvo a mi yo de 5 años, ¿sí? Pobrecita. Entonces, como yo lo sé, trato de evitar a gente que es agresiva, trato de evitar esos malos tratos, y cuando vienen esos malos tratos, porque no te queda otra, porque en el momento te trataron mal, es como trato de pintarme de algún color, pienso que resbala, pienso en otras cosas, pienso en dulce, que me encanta lo dulce, pienso en algo dulce, pienso en algunas vacaciones buenísimas que tuvieron, pienso en la persona, pobre, ¿qué le estará pasando que tiene tanta agresión que tiene que tirarla para acá? Pero yo ahora como la esquivo. Entonces busco muchas herramientas para esquivar eso. Pero tenés que estar muy presente, ¿no? Porque muy ahí presente. Tenés que tener el registro de la emoción. Exactamente, bueno, eso es un laburito, eso es el laburo del autoconocimiento, que es el nombre que yo le tengo a mi programa, que se llama Conocernos para Potenciarnos. Entonces vos te conocés y te potenciás en todo sentido, en lo laboral, con los vínculos, vos como persona, para encontrar tu Ikigai. Para mí es la única manera, es conocerte. Pero antes de conocerte, uno debería encontrar como valor en ese conocimiento. Y acá hay un gran ejemplo, ¿no? Si yo conozco mis emociones o lo que genera esas emociones, cuando son emociones que no me gusta tener, cuando veo que estoy empezando a vibrar en esa zona, desde esta lógica de la metacognición, de que no soy mis pensamientos ni mis sentimientos, sino que soy el que piensa y el que siente. Exacto. Poder mirarte de arriba, entender qué es lo que te está pasando y tener herramientas o recursos para tratar de correrte y evitar aquello que después puede tener mayor costo en el futuro. Exacto, y algo que dijiste recién del cuerpo. La emoción llega al cuerpo 15 segundos antes que a la mente. Entonces, si vos el cuerpo sentís, no podés tragar bien, un nudo en la garganta, transpiración de manos, tenses, algo está pasando. Afloja un poco, respira profundo, puedes hacer la respiración de 4 respiraciones, inhalo, retengo 2 y exhalo en 6, o sea, sale más aire del que entra, salgo del lugar físicamente, ¿sí? Y de vuelta, agradezco 3 cosas, entonces saco, ¿sí? Eso del cuerpo, para que la emoción cuando venga un poquitito más chilear, ¿se entendió? Ya lo aprendió. Pero sí, el cuerpo es importantísimo. Como yo también recibo en el cuerpo, es importantísimo registrarlo. Es registro para poder saber cómo trabajarlo, para poder después saber a dónde quiero ir. Yo lo llamo medio spa. Siento, pienso y actúo. Entonces yo siento en el cuerpo o en algún lado, después puedo pensar sobre lo que estoy sintiendo para después pensar cómo quiero actuar según ese. ¿Y no te parece que debería ser spa? Puede ser. Porque hay un pensamiento antes de esa emoción y uno puede elegir los pensamientos. Yo a veces no. Yo ahí discuto y lo puedo discutir y lo podemos investigar y podemos preguntar. A veces no llegás a pensar porque el sentimiento llegó. El sentimiento dura entre 80 y 120 segundos en el cuerpo. Pero por ahí no lo pensaste conscientemente en ese momento. Pero si vos registrás una emoción, es porque hay algún pensamiento anterior que te registró una interpretación al evento. Sí, o el otro día le daba una charla a unas adolescentes y yo decía, bueno, si se sacan un 6 en un examen, sí, el evento es el mismo. Y algunos festejan y otros se ponen tristes. Sí. El evento es el mismo. Sí. Y por ahí ninguno tiene una reflexión consciente. Hay algo que está atrás, algún pensamiento anterior. Y venía sacándose 4, se sacó un 6, es buenísimo. Se venía sacando 10, se sacó un 6, se quiere matar. Exacto. Esa es la historia de cada uno, es el límbico, el inconsciente. Bueno, pero ese se forma también de pensamiento, digamos, emociones y pensamiento del pasado que construyen tu historia, tu subconsciente. Pero lo haces consciente con el pensamiento. Cuando vos no lo podés hacer consciente, sí, está ahí. Pero fue un pensamiento anterior. Anterior que se quedó ahí. Claro, a eso me refiero. Entonces hay un pensamiento anterior. Siempre, o sea, las emociones vienen... Si vos lo que decís,
Si a él le cierra, le cierra. A mí me cierras. Bueno. Pero aparte se dice mejor. Pero yo escuchando también, antes era como más lineal. Están las emociones que se generan desde los pensamientos y ahora no está tan claro. A veces es un sentimiento que genera el pensamiento que después genera la acción. Después retroalimenta, claro. Totalmente. Sobre todo si uno lo pretende interpretar. ¿Qué te parece esto que te pregunté antes o que dije antes de que debería haber una materia llamada felicidad de sexto grado a quinto año? Porque tenemos, y vos trabajás en la educación, trabajás en un colegio y desde hace 500 millones de años. Sí. Pará, che, que tengo que decir la edad. No, de hace 5 años. No, 15, y la educación se supone que lo prepara uno para la vida, prepara a los chicos para la vida. Y te enseña geografía, te enseña matemática y no te enseña a ser feliz, cuando es la aspiración máxima de casi todas las personas y de casi todos los padres para sus hijos. Entonces la aspiración máxima no está resuelta y la educación tiene un diseño que viene de la revolución industrial, creo yo, de preparar a la gente a ser empleados en una fábrica o soldados en una guerra. Y hoy es una cosa como vetusta. Y lo más importante de que uno pretende para sus hijos, que sean felices, no está manifestado. Ahí hay una contradicción, me parece espantosa, ¿no? Porque los chicos salen sabiendo matemáticas, geografía, pero no pueden definir la felicidad, no toman conciencia de que es una elección, no hay en general educación emocional. El caso tuyo es una excepción, pero la mayoría de los colegios, al menos de lo que yo conozco, no tiene una práctica fuerte en educación emocional. Entonces, ¿no ves ahí una contradicción enorme entre lo que la neurociencia nos trae, entre hacia dónde va el mundo y el sistema educativo? Sí, exactamente. Yo, gracias a Dios, donde trabajo, ¿sí?, se trabaja mucho la educación emocional. Se trabaja desde muchas áreas. Yo, de hecho, cuando propuse trabajar desde teatro todo lo que es la educación emocional, pero ni un pero tuve. Arrancá. De hecho, cada vez más. Lo trabajan desde pastoral, lo trabajan en muchas áreas. Entonces yo no puedo decir nada del colegio donde trabajo porque, gracias a Dios, se trabaja. ¿Se podría trabajar más? Sí, siempre. Y de hecho por eso creo Icebreaker y trato de llegar a la mayor cantidad de colegios posibles y por suerte he trabajado, no sé si lo puedo decir en público, a los colegios, creo que sí porque suma a esos colegios. Creo que el Howley me ha contratado para trabajar todo lo que es emocional, el St. Patrick's de Moreno también, yo donde trabajo es en el Michael, donde trabajan la educación emocional desde todas las áreas. Entonces creo que cada vez tiene que haber más colegios que trabajan esto y esto es lo que yo hago en Icebreaker, es no solo trabajar con los alumnos, porque muchas veces yo al alumno le digo, son necesarios los breaks mentales. Te están dando historia, que es importantísima, la historia, la matemática, la física, todo. Pero la persona que te lo está dando es una apasionada de eso. Lo que debería lograr esa profesora es apasionar a ese chico, ¿sí?, a que estudie eso, más allá de si después lo estudia o no. Y no obligar a repetir de memoria. Y para eso, lo que hacemos en Icebreaker no solo es que el chico encuentre técnicas para estudiar, para aprender, sino que la docente encuentre técnicas para enseñar y aprender de la mejor manera posible. Y ahí es donde yo me quedé antes con que tengo dislexia y ADD. A mí me costó horrores el colegio, horrores. No te digo que me ataban, pero más o menos. Vivía ahí, era como, me tenían, no sé, mirando de 3 francos, terminaba yendo afuera porque no paraba de hablar, de moverme, me dispersaba, ¿sí? Y dije, tiene que haber una manera de enseñar a gente como uno, ¿sí? Y ahí fue esa búsqueda, tal vez chiquitita, de poder encontrarlo y creo que con estas técnicas de cortar con breaks mentales, trabajar 10, 15 minutos, cortar, trabajar con el cuerpo, el no solo escuchar, sino desde la escucha, lo que veo, kinestésico, visual y auditivo, y hacerlo, ¿sí? Es donde el chico puede aprender y ya ser feliz desde el colegio y no tener que decir, ay, tengo que ir al colegio. Son 12 años que vivimos ahí. Poder ser feliz, tener tu ikigai en el colegio, para después poder llevarlo a la vida. Entonces creo que eso desde Icebreaker estoy tratando de meterme en la mayor cantidad de colegios posibles. Espero que lo logre, espero lograrlo. No por mí, sino por el bien de todos estos chicos, para que pues sean personas más felices y lleguen a trabajar en lugares más felices y ellos puedan seguir haciendo esto afuera. Sí, y volviendo al Ikigai, qué distinto sería el mundo si la mayoría de nosotros nos levantáramos todos los días con ganas de hacer lo que nos toque hacer. Si nos levantáramos todos los días felices porque vamos a poner nuestros talentos a disposición de los demás y que además es la forma que logramos recibir un salario, un sueldo, un ingreso que nos permite tener la calidad de vida que queremos tener.
¿Cuánto más fácil es bancarte las malas cuando estás en un trabajo que te gusta? 100%. ¿Cuánto más fácil es invertir tiempo en aprender y crecer en algo que a vos te guste y que te sale bien? Entonces es una idea que, como te decía antes, en algunos sectores, y hay una parte de la gente que cree que es una utopía, existe esta palabra tan espantosa que se llama el antilunes. El antilunes, como que el domingo hay que salir a simular de que mañana no es lunes, porque el lunes es un mal día, porque uno tiene que ir a trabajar. Yo hago antilunes, antimartes, antimiércoles, antijueves. Para mí son todos antis, para ponerlo así. Yo disfruto de todos los días. Disfruto todos los días, hago un día distinto. Pero no porque me obliguen o me lo digan, es porque uno lo decide. Uno decide ser feliz, uno decide agradecer, uno decide vivir el domingo como otro día más. Pero es una decisión y eso a veces es tan complejo porque todo el mundo echa la culpa afuera. Y cuando uno echa la culpa afuera y se queja, sepa gente que está generando dopamina. Y la dopamina es uno de los neurotransmisores de felicidad, pero es dopamina de la mala. Porque lo que estás haciendo es generar ese placer de, ay, me quejé, lo eché afuera, me quejé, es por el laburo, es porque nací así, es porque me falta. Entonces es mucho más fácil hacer eso. Pero después, al no hacerte cargo, después es mucho más difícil llegar a tu Ikigai. Cuando vos te haces cargo de que vos podés cambiar, de que vos podés hacer un cambio, cuesta, porque al cerebro le cuestan los cambios, ¿por qué? Porque gasta energía. Pero cuando vos sabés que es un tema de hábitos, que tenés que repetir más de 21 veces hasta que se armó hábito, es un laburito de 21 veces, de repetirlo, y punto. Y después lo cambiás. Entonces, decidir, cambiar y no echar la culpa al otro. Qué faso, ¿no? La gente Vamos cerrando, ya se nos está yendo el tiempo. ¿Podemos ir hablando? Sí. Pero aceptamos a la gente quejosa, pero se puede cambiar. Sí, pero en definitiva es alguien que tira la pelota afuera, ¿no? Y que ¿Sí? nos hace cargo. Y en definitiva también tenemos una vida muy cortita, ¿no? Sí. Y estamos recorriendo una parte infinitesimal de la historia del mundo, de la humanidad. Somos muy pequeños como para no disfrutar de la vida, no agradecer lo que tenemos, no vivir con plenitud, ¿no? Sí. Yo creo que si nos piden como resumen es gratitud, aceptar, que aceptar no es resignar, gente. Yo acepto lo que me está pasando para poder trabajarlo, no es que me resigno. Gratitud, aceptar y sonreír, porque cuando sonreís mueves 35 músculos de la cara que instantáneamente está generando endorfina y serotonina. Aunque estés mal y tengas que ir a un lugar que no te gusta, vos sonreí y te cambia el día. Y el cerebro se lo cree. Obvio. Bueno, se nos está acabando el tiempo, querida Natalia. Bueno, gracias por estar ahí. Les recuerdo ikibuntu.org en la web. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn. Todo aquel que vaya resonando con esto que vamos charlando, síganos. Síganos. Estamos todos los jueves a las 13 horas y nos vemos en la próxima. Gracias, Nat. Un placer, Sebas. Besos.